Estimados, esperando que estén muy bien. A continuación, vamos a realizar un ejercicio de evaluación estadística para el caso de menos de 10 muestras. El ejercicio es el siguiente. Se está realizando la construcción de un edificio de hormigón armado de 1000 metros cúbicos, el cual es abastecido por camiones mixer de 7 metros cúbicos cada uno. Y tiene una especificación de G30 10 40 10. El primer punto acá a determinar es cuál va a ser mi número de muestras que vamos a tener que estar determinando. Para eso tenemos lo siguiente. La NSH 1998, al igual que la NSH 170, nos entrega esta tabla 15, la cual es de frecuencia de muestreo para el hormigón fresco. Entonces, con esta tabla 15 nosotros vamos a saber cuántos es el número de muestras mínimo para nuestro edificio. Como son 1000 metros cúbicos es superior a 250 metros cúbicos, pero además te dice que es abastecido por camiones mixer. Por lo tanto, no está confeccionado en obra, sino que es un hormigón traído de una central hormigonera. Es por esa razón que, fíjate, que acá te dice que el número mínimo de muestras son 5. Pero ¿qué ocurre si utilizamos 5 muestras? Son 1000 metros cúbicos y si lo dividimos en 5, me da 200 metros cúbicos. Entonces, ya no hay una condición que se cumple, que es el volumen máximo de hormigón por muestra. O sea, cuando ya se estén hormigonando unos 150 metros cúbicos, ahí debemos hacer al menos una muestra. Entonces, fíjate que acá te están diciendo que si utilizamos para una obra de 1000 metros cúbicos y utilizamos solamente 5 muestras, cada 200 metros cúbicos vamos a estar solicitando una muestra. Por lo tanto, no se cumple esa condición. Es por esa razón que vamos a dividir los 1000 en los 150 metros cúbicos, que es el volumen máximo de hormigón por muestras, y nos queda que, ahí sí, y nos queda que para esta obra necesitamos 7 muestras, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a ver la calidad de resistencia de nuestras probetas cilíndricas. Vamos a tener 7 muestras y cada muestra vamos a sacar 2 probetas. Muy importante mencionar, cuando llega el camión mixer, usted no va a tomar ni el primer 10% de hormigón, ni el último 10%, porque el primer 10% va a estar con mucha piedra y el último 10% con mucha arena. Por lo tanto, después, entre el 10 al 90%, vamos a sacar al menos una muestra, vamos a colocar en la carretilla, vamos a colocar al menos 30 litros. Y con eso vamos a confeccionar 3 probetas. Una probeta que es al día 7 generalmente y otras 2 probetas al día 28. Estas 2 probetas son las que les menciono. Ambas probetas están al día 28. Se le realizaron las resistencias, el ensayo de resistencia cilíndrica, y nos arrojaron, por ejemplo, que la muestra 1 tiene 29,6 megapascales, la muestra 2 30,1 y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, este video va a estar enfocado para el método de menos de 10 muestras. Es por esa razón que vamos a sacar 2 factores. El primer factor, fíjese acá, el primer factor, un segundo, acá está. El primer factor, cuando no cumple para el caso de menos de 10 muestras, tenemos que sacar el factor FI, que es la resistencia individual de una muestra, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es promediar las resistencias de la probeta 1 y probeta 2. Esa sería el FI, con el promedio sería el FI que tenemos real en nuestra obra.
Pero ese valor FI que usted va a calcular va a tener que ser superior al FC, que es la resistencia especificada, menos el factor K2, que este factor K2 se obtiene en función de la fracción defectuosa y de la resistencia cilíndrica. Y además va a tener que calcular el factor FM, que es la resistencia media de la muestra. O sea, va a tener que calcular el FI de todas las muestras y promediarlo. Y eso va a tener que va a ser tu FM, tu resistencia media real, y va a tener que ser mayor o igual a la ecuación de la resistencia especificada más el factor T, que se obtiene con esta tabla, que es un factor estadístico, que depende del número de muestras, y depende de la fracción defectuosa. Y ahí sacamos el factor T. Y además, multiplicado por el factor S, que ya vamos a calcular, que es a través de esta ecuación. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Paso 1. Vamos a calcular las resistencias individuales. Vamos a calcular el FI. Por lo tanto, usted por favor en su casa calcule. Vamos a sumar la probeta 1 más la probeta 2 y lo dividiremos por 2. O sea, vamos a estar calculando los promedios de ambas probetas en cada muestra. Y estos serían los valores del FI. Todos estos son los valores de las resistencias individuales. Por ejemplo, el 31,15, ¿cómo lo obtuve? Promediando el 30,9 con el 31,4. Pero ¿esto está bien o está mal? Por lo tanto, acá acabamos de calcular el FI real. Ahora vamos a calcular el FI por ecuación. Y ese FI por ecuación es la resistencia especificada FC menos el factor K2. FC es el enunciado que nos dice que es un G30 10 40 10. Por lo tanto, G30, FC es 30, menos K2. Ese factor K2 lo sacamos con la siguiente tabla. 30 megapascales es mayor a un G17, que vendría siendo este H20. H20, si lo dejamos en G, es un 17. 30 megapascales es mayor que esto. Por lo tanto, vamos a elegir algún valor de esta columna. Pero además tenemos una fracción defectuosa del 10%. Por lo tanto, fracción defectuosa del 10% con un G superior a 30, perdón, con un G de 30, nos queda que el factor K1 es 0 y el factor K2 es 3,5. Es por esa razón que el FI es 30 menos 3,5 y nos queda un FI por ecuación de 26,5. Por lo tanto, 26,5 es tu FI por ecuación. Y vamos a identificar. ¿Cuál de los FI de cada muestra es menor a este 26,5? Acá, fíjense, tenemos que la muestra 7, usted va a tener este registro y va a decir que la muestra 7 no cumple por el criterio de la resistencia individual. Cuando un FI, cuando una resistencia individual no cumple, eso es complejo porque puede haber un daño en la estructura. Es por eso que el procedimiento, cuando el FI no cumple, es, primero, hay que asegurarse de que los ensayos se hicieron de la manera adecuada. Luego, cada vez que llega un camión, usted debe tener los ejes en que fue hormigonado con el hormigón de ese camión. ¿Por qué razón? Porque
Ahora yo sé que la muestra 7 no cumple por FI, por lo tanto voy a ver mi registro de cuáles fueron los ejes que se hormigonó con esta muestra. Voy a ir a esos ejes y hacer una inspección visual. Y ahí identificar. Haré un ensayo no destructivo, como un índice esclerométrico o un ensayo madurez, o hago un ensayo destructivo a través de, por ejemplo, de probetas, perdón, de testigos. Voy a mandar a solicitar testigos. Ese vendría siendo el FI. Luego, por lo tanto, vamos a decir que la muestra 7 no cumple por FI. Muestra 7 no cumple por FI. Ahora, acuérdense que estamos en el método de menos de 10 muestras, por lo tanto, vamos a calcular el FM, la resistencia media. Lo primero, fíjese, por ecuación FM, acuérdense que es el promedio de los FI, va a ser mayor o igual a FC más S por T. FM, por lo tanto, va a ser el promedio del FI desde la muestra 1 hasta la muestra 7. Entonces, usted en su casa sume todos estos FI y los divide en 7 porque son 7 muestras. Por lo tanto, el FM real, lo podemos llamar real, es de 29,5. Y ese 29,5 debe ser superior al FM obtenido por ecuación, que es a través de esta ecuación. FC, como pueden ver acá, es de 30 megapascales. Luego el factor T, usted lo obtiene desde esta tabla. Usted lo va a obtener de la tabla 4 de la NSH 1998. Tenemos 7 muestras, fracción defectuosa de 10, por lo tanto, un factor T de 1.440. 1.440. Factor T 1.440. Pero ahora hay que obtener el factor S. Y ese factor S se obtiene con esta ecuación. Por lo tanto, acá lo voy a hacer seccionado. Primero, me voy a enfocar en restar la resistencia individual menos la resistencia media. Por lo tanto, resistencia individual de la muestra 1 es 29.85, menos la resistencia media, que es 29.5, 0.3. Después, resistencia individual de la muestra 2, menos el FM, 29,5. Resistencia individual de la muestra 3, 31,65, menos resistencia media, 29,5, y así sucesivamente. De esa manera, de esa manera, F4. Acá obtuvimos el diferencial de resistencia individual menos la resistencia media. Ahora fíjate, voy a elevar cada resistencia individual menos la media al cuadrado. Por lo tanto, 0.3 al cuadrado. Y esto lo voy a replicar. Fíjate. 0.8 al cuadrado. Y así sucesivamente. 4.8 al cuadrado. 1.6 al cuadrado. Pero fíjate que acá te dice que es la sumatoria de todos los FI menos FM al cuadrado. Por lo tanto, ahora voy a sumar del 0.11, 0.69, 4.53, 0.6, 0.4, 2,65, 22,7. Y me va a quedar en 31.73. Y finalmente, el factor S, que se calcula una sola vez, va a ser la raíz ¿de qué?
del 31.73 dividido en n-1. Y n es el número de muestras, que son 7 menos 1, 6. Es por eso que el factor S queda en 2.3. Es por eso que al calcular la resistencia media por ecuación, va a ser 30 más 1.44 por 2.3 y nos quedan 33.3 megapascales. Es por esa razón que al comparar la resistencia media real del 29,5 es mayor a 33.3 la resistencia media por ecuación. No cumple por FM. Y cuando no cumple por FM, la normativa nos indica que vamos a tener que estar, acá estamos, FM, informar a los proyectistas estructurales y considerar las penalizaciones establecidas en el contrato y sus documentos anexos. Eso vendría siendo el ejercicio cuando tenemos menos de 10 muestras. Tenemos que calcular si es que cumple el FI, que se ve muestra por muestra, en este caso solamente la muestra 7 no cumple, y el FM. Cabe destacar, que esto ya se va a ver en otro video, como les indiqué, si el FI no cumple, eso es grave, entonces se pueden solicitar testigos. Por lo tanto, en otro video realizaré cómo es el criterio de evaluación de esos testigos y además cómo es el nivel de control de los ensayos en esa obra. Espero que se haya comprendido. Que esté muy bien.